El volumen, la captura y medio, no. Ahora sí, habla. ¿Ya se arregló ya? Sí. Ya. Y había algo de comer otra vez. ¿Ya estamos? Ya seguiremos así, pues ya no se escucha el doble, ya se lograron y no. O sea, lo vas a sacar, ¿no? ¿Ah? No lo vas a presentar como... Sí, ahí está. Ya. Ya eso de Esperemos acá que después grabe. vamos a verificar cuál es mío y cuál es el de nuestro parecer confundido. Hay dos. Uno es de nuestro y otro es mío. Ya. Ahora sí funciona, ¿no? A ver, cuando habla no suena doble. A ver, a ver. Buenos días, por favor. No. Buenas noches. Claro que sí, o sea. Se decide decir dónde. Sí. Imagino que está muy... Sale muy jalado. Eso no es nada, no te preocupes. Sírvete una gaseosa, algo para que te relajes. Sí, no he pedido café, no he pedido... ¿No trae café? No, Me dijeron que iban a traer café. no traje no Yo solo... había pedido su vale incluso para que lo pongan. Ah, Doctor Wilber, han puesto un buffet como para 50 sí, está bien. y los jóvenes no tienen apetito. ¿Así? No están todos que están dejando las Están cosas. Están pican, preocupados por el examen. pican. Porque todos son los ricos. Ah, ¿Verdad? No, ese es el problema. ¿Ah? Ese es el problema, va a sobrar porque lonchera será, pues llevarán. lonchera. Vamos a ver. Me ha impresionado lo del boro, doctor Wilber. Ujú. ¿Ah? Sí, Tiene buen futuro. Boro 11. bueno, 11, sí, es una de las cosas. Tiene buen futuro. Viene a darle un café mejor. Mm.
Esta es la conexión. ¿Y en la conexión? Sí, está bien. ¿Sí? Ah, ya, porque... Está bien, claro. Sí. Sí, yo voy a llevar esto. Tú tienes sí, yo voy a llevar esto. Ya. Bien, vamos a continuar con el simposio, por favor. A continuación, el doctor Wilber Rodríguez Cantigoso, ya todos lo conocen, ¿no? Oncólogo médico, director del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia y presidente de la Asociación Peruana de Vidas sin Cáncer, va a realizar la exposición sobre perspectivas futuras de esta enfermedad. Recibámonos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Rosita. Estamos. La tecnología siempre. Bueno, en esta noche vamos a repasar con ustedes algunos conceptos que hemos escuchado en el transcurso de estas 4 semanas con respecto a esta apasionante enfermedad, el glioblastoma multiforme, que se ha escogido como un modelo de tumor que integra a varios especialistas. Y nosotros vamos a pretender plantear algunos temas con respecto a la expectativa futura que se pueda tener en el manejo de esta enfermedad. El primer slide que muestra a ustedes cuáles han sido los principales hitos en la neurooncología que para nuestro entender empieza desde los años 70, cuando aparecen ya los tratamientos un poco más organizados de los que podríamos tener hasta ese entonces. En esta línea vamos a ver los años, desde el 70 hasta el 2010, en la parte superior, las aprobaciones de las drogas principales en este campo, y en la parte inferior, los avances tecnológicos que hemos logrado. Para los años 70 se disponía nada más de la radioterapia, de la lomustina, y aparece recién el primer tomógrafo a nivel comercial, lo cual creaba ya pues una gran diferencia en el diagnóstico que teníamos antes de esa época con respecto a los tumores cerebrales. Recién para los años 80 aparece la resonancia magnética de los años 80 y al 90, y unas pocas drogas como la carmustina, la lomustina, y para los años 90 el BCNU en wafer, y los criterios que ya son de orden del uso de resonancia magnética y tomografía para poder calificar a los criterios de agresividad de los glioblastomas. Sin embargo, podríamos decir que es recién a partir de los años 2000 donde se nota ya un cambio en el manejo de esta enfermedad, ya se toma en cuenta conceptos de integración de especialistas y se integran los resultados de los estudios de investigación, los estudios de fase 3 y de fase 2. Anterior a estos años, todas las series, todas las casuísticas eran nada más casuísticas personales, individuales de cada institución, de cada empresa, de cada grupo de trabajo, de cada centro de estudios. Allí, para los años 2000, nos hemos convencido ya de que no se podía crear conocimiento en el mundo si no había una integración multidisciplinaria y si no se hacía un esfuerzo sumatorio entre todos los especialistas del mundo. Por eso aparecen los estudios multiinstitucionales que dan ya sus frutos para esos años. El año 2000, históricamente, aparece la aprobación para la temozolomida, una droga que fue la que mostró utilidad intensa en el glioblastoma. Se estudió en un estudio fase 2 con unos pocos pacientes. Sin embargo, los resultados fueron lo suficientemente fuertes como para que puedan obtener la aprobación por adelantado por la FDA.
hacia los años 2010, recién 10 años después, pudimos aprobar otra droga, el bevacizumab, para el glioblastoma recurrente. En estos años también han habido intentos de grupos de trabajo como ASCO y RANO para organizar los criterios de manejo de esta enfermedad, que son los que conocemos hasta este entonces y que vamos a tratar de resumir en esta presentación. Groseramente, el glioblastoma recién diagnosticado se trata primero con cirugía. Esta cirugía debe ser con resección quirúrgica máxima y, si es posible, la aplicación de un polímero de BCNU. Luego viene la radioterapia en sus formas que ustedes han escuchado con el doctor Carpio. La radioterapia estándar es una radioterapia fraccionada, radioterapia externa, radioterapia focal, asociada o no a la radiocirugía y braquiterapia, y luego el uso de quimioterapia. También es posible e ilícito considerar cualquiera de estos métodos anteriores más un ensayo clínico para que el paciente pueda considerarse adecuadamente tratado. Este es un esquema que resume el estado del arte del conocimiento en glioblastomas. En primero, se utiliza, después de una citorreducción o resección quirúrgica máxima, un tratamiento con radioterapia y con temozolomida. Esa es la recomendación actual. La temozolomida fue utilizada en un estudio inicial en comparación solo con radioterapia y se observó una diferencia significativa. Entonces, hoy en día, el brazo 2 en el que usa temozolomida con radioterapia es el estándar, el gold estándar para el tratamiento después de haber tenido una cirugía. Si fuera citorreductora máxima, mejor, y de lo contrario también se utiliza radioterapia y temozolomida como paso inicial. Luego, en la etapa de mantenimiento, el tratamiento estándar sigue siendo temozolomida en dosis individuales por 5 días cada mes por 6 a 12 meses de tratamiento. Entonces, el problema del glioblastoma es que después de terminar la quimiorradioterapia, la fase de quimiorradioterapia, ocurre una resistencia casi intrínseca y natural, y muchos pacientes recaen en ese momento. Por eso es que el interés de todos los que trabajamos en glioblastoma es reforzar la parte del mantenimiento. Esa es la etapa que no tiene resultados satisfactorios hasta el momento. Y por eso es que se han diseñado una serie de estudios futuros para poder tratar de enfrentar este problema. Los retos principales del glioblastoma son debidos básicamente a que es una enfermedad biológicamente agresiva, ¿no? Es una enfermedad en la cual tenemos que luchar con una barrera natural, la barrera hematoencefálica, que impide la administración de drogas por vía sistémica con una llegada en dosis adecuadas al lugar donde está el tumor. Luego debe tenerse en cuenta la potencial toxicidad de estas drogas o tratamientos, incluso con radiaciones, para el cerebro normal, ¿no? Se tiene que preservar la función normal del cerebro. Nada ganaríamos haciendo un tratamiento que pueda erradicar el tumor, pero que nos deje un daño irreversible en el cerebro, en el momento o en el futuro. Asimismo, un reto intenso en esta enfermedad es que la infiltración continua a la que es sometido el cerebro por estas células malignas. En la derecha ustedes ven lo que significa este concepto de la barrera hematoencefálica y los diferentes componentes celulares que tenemos naturalmente y que son los que preservan al cerebro de la llegada de cualquier sustancia, de cualquier droga, de cualquier infección, y nos mantiene pues, el cerebro en condiciones normales. Cuando ya aparece esta enfermedad, esto a la vez tiene que ser una forma de enfrentamiento para la defensa del huésped con respecto a la enfermedad, y a la vez es una barrera para la llegada de los tratamientos al lugar que queremos nosotros tratar. Asimismo, hasta el momento el glioblastoma tiene una limitada respuesta terapéutica. Conocemos que hay una resistencia intrínseca a terapias convencionales y que hay un microambiente creado alrededor del tumor
que tiene que ver con hipoxia, con presión intersticial, con fenómenos de angiogénesis, y hay fenómenos, como ya mencionamos, de neurotoxicidad de los tratamientos dirigidos y un potencial daño por susceptibilidad del cerebro normal a las lesiones relacionadas a la terapia, ya sea estas drogas o radiaciones. Entonces, ¿qué hemos aprendido con respecto a las clasificaciones pronósticas de los tumores cerebrales? Existen clasificaciones que podríamos decir de tipo morfológico y de tipo molecular, que nos van a poder separar en diferentes grupos de pronóstico a los pacientes con glioblastoma. En primer lugar, la histología ya separa, después de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2007, un grupo de estos tumores cerebrales en sobrevida con relación al tipo histológico. Aquí tenemos los tumores cerebrales desde el astrocitoma pilocítico, que por sí tiene una sobrevida promedio de más de 10 años, hasta el más agresivo que estamos tratando, que es el glioblastoma multiforme, que en promedio es 1 año. Hay otra clasificación pronóstica que diseñó la EORTC, que tiene que ver con estratificación de los grupos de glioblastomas basados en edad, en estado de performance, en la evaluación del estado mental y la extensión de la resección. Estos puntos o variables de pronóstico pueden ser usadas para estratificación de sujetos en ensayos de investigación. Así ven que mientras más puntos tiene un paciente con un glioblastoma, la sobrevida media va a ser menor y la sobrevida a 2 años en porcentaje también suele ser menor. Entonces, si tienen 3 de estos datos, de estos valores en contra, la sobrevida media puede estar entre 18 meses y si son 5, hasta 10 meses. Lo mismo va a ocurrir con la sobrevida a los 2 años. Y modernamente, como han escuchado en estas reuniones, los marcadores moleculares de pronóstico en glioblastoma son los que van a tomar con el tiempo una vigencia mucho mayor que la que significan los conceptos de orden histológico o los conceptos de orden clínico. Y ahí tenemos, por ejemplo, el IDH1 y 2 y todos los marcadores que estamos mostrando acá, el PN, CIMP, el P53 y el 1P19Q, que hemos mencionado varias veces, que también es considerado uno de los elementos pronósticos a considerar a futuro. Asimismo, los estatus de metilación, que son ya prácticamente una rutina, deberían ser parte del estudio molecular de cada paciente. Las pruebas genéticas que van a ver con el estudio de genes, en los 9 y 21, dentro de los que se proponen. Ahora, ¿por qué son importantes estas pruebas? Porque se ha demostrado que estos podrían ser targets genéticos para ser blanco de tratamientos en el futuro. Y aquí tenemos, por ejemplo, que se han identificado que en glioblastomas existen mutaciones del gen EGFR mutado o amplificado en el 45% de casos de glioblastoma. Es una proporción bastante alta que podríamos aprovechar para hacerla blanco de algún tratamiento. Asimismo, la mutación ER2 en el 8%, los genes amplificados del PDGFR 13% y los MET en solo 4%. Aquí podríamos hacer blancos de tratamientos a cualquiera de estos targets para después convertirlos en parte de nuestro armamentario de tratamiento. Esto, al final, cuando nosotros logramos intervenir en alguno de ellos bloqueándolos, podríamos alterar la proliferación, la sobrevivencia, la traducción, algunos de los elementos, algunas de las funciones que tiene una célula normalmente. Entonces, de manera que esto que parece muy enredado, se tiene que simplificar para que en futuro entendamos que estos estudios son necesarios para poder establecer, así como hacemos con un antibiograma, la sensibilidad potencial de un tumor
a una determinada droga. Y esto es para marearnos, pero que ya es algo mucho más real. Ahora existen muchos nuevos targets que atacar, y hacia la izquierda ustedes tienen lo que ocurre con un modelo de glioblastoma, y aquí con otros modelos de tumores, y en esta composición genética de un tumor nosotros podríamos utilizar en este lado muchos de estos agentes para intervenir en el tratamiento de alguno de estos tumores. Entonces, lo primero que haríamos cuando en el futuro tengamos a un paciente es identificar un mapa genético que nos puede identificar blancos de tratamiento para ese tumor. Eso ya no representa una ficción, es una realidad. Ya existen muchos lugares del mundo que ofrecen kits comerciales preparados para poder hacer identificaciones de grupos pronósticos. Acá tenemos, por ejemplo, que para el fenómeno de angiogénesis, la angiogénesis significa la formación de vasos sanguíneos. Cuando un tumor va creciendo, lo hace proliferando sus células mismas, pero necesita nutrirse y necesita formar nuevos vasos. Estos vasos formados tienen un fenómeno de autoalimentación y un fenómeno que se conoce como angiogénesis. Entonces, si nosotros bloqueamos ese fenómeno de formación de vasos sanguíneos, podríamos hacer que estos tumores potencialmente detengan su desarrollo. Y aquí, en el lado izquierdo, estamos viendo cuáles serían estos focos de tratamiento futuro. Aquí los agentes que ya se han probado en esta misma línea, en qué grupos de enfermedad, y aquí vemos que estos ya no son asuntos de orden experimental puro, ya han sido probados en estudios hasta de fase 3 y que han representado un gran avance hasta el momento. Y aquí ustedes conocen los resultados de estas drogas, el silengitide, el aflibercept, el carbozantinib, cediranib, el pazopanib, bevacizumab, y aquí quedamos incluso con la temozolomida metronómico, que es prácticamente un elemento que tiene que ver con proliferación de células endoteliales. Al final también tienen que ver con la angiogénesis. De manera que el fenómeno de angiogénesis en glioblastoma es un punto crítico para poder ser tratado. Otro punto que también es importante es la presencia de este gen, el gen de factor de crecimiento. Este es amplificado en 40 a 50% de glioblastomas, 40% de tumores con amplificación de EGFR expresan que es un receptor mutante, y este es un factor pronóstico independiente pobre, cuando tenemos un EGFR-B3. Entonces, este marcador indica que este paciente tiene un pronóstico malo. Y hemos ya utilizado en estudios experimentales algunos medicamentos que son inhibidores del EGFR, como el gefitinib y el erlotinib. El erlotinib, como ustedes conocen, es una droga que se utiliza preferentemente en el cáncer de pulmón a células no pequeñas, y el gefitinib fue el antecesor, el primario. Lamentablemente, estas drogas, a pesar de la implicancia del camino del EGFR en el glioblastoma, estas no han tenido ningún efecto o modesto en la sobrevivencia. Los resultados, como ustedes ven en estas curvas, son relativamente malos. A pesar de que estamos en la teoría, en la práctica esto no funcionó. Entonces, las alternativas de tratamiento que están en evaluación en este momento, en evaluación clínica, son las siguientes. Hay vacunas con células dendríticas, hay un gran grupo de estas en la literatura, en estudios experimentales. Hay otros inhibidores nuevos de receptores de tirosinquinasa, inhibidores de la farnestiltransferasa. Hay terapia génica basada en virus, que es todo un capítulo apasionante en la oncología. Los virus oncolíticos también han sido utilizados como tal. Inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico, inhibidores
del factor de crecimiento endotelial vascular y otras sustancias antiangiogénicas. Si nosotros quisiéramos hacer una revisión pormenorizada de cada uno de estos temas, tendríamos que tener el concepto de que estos se pueden agrupar en estos grupos de drogas o de medicamentos o de sustancias. De lo contrario, nos vamos a perder en una línea de nombres y códigos que hacen imposible saber de qué estamos hablando y de qué blancos se están tratando. El glioblastoma es un tumor altamente vascular. Tiene una proliferación microvascular e hipoxia con sellos distintivos patofisiológicos del glioblastoma. Y los niveles de VEGF-A y VEGFR2 correlacionan con el grado histológico del glioma. Quiere decir que un glioma, mientras más agresivo es, tiene niveles mayores de estos receptores. Entonces, el bevacizumab es un potente inhibidor del VEGF y apunta hacia la angiogénesis. Entonces, aquí ustedes tienen un tumor en amarillo, que este tumor suelta unas sustancias que son estimulantes para que los tejidos en los cuales está asentando ese tumor formen neovasos. De un vaso normal, de un vaso sanguíneo normal, se van a formar neovasos por estímulo de estas sustancias mediadoras. Esto termina haciendo un crecimiento de vasos sanguíneos que terminan por nutrir y hacer crecer a este inquilino, que es un tumor. Entonces, si nosotros lográramos detener este fenómeno, lograríamos que este tumor no crezca o se muera por apoptosis. Esto ocurre no en ciencia ficción, sino en la realidad con el Avastin o el bevacizumab, cuyo mecanismo de acción es el que ustedes están viendo en estas láminas, en la cual ven que este VEGF es bloqueado por esta droga y finalmente el tumor termina perdiendo la angiogénesis y se va a presentar un fenómeno de muerte natural o de apoptosis, a la cual es llevado por la falta de nutrición. A la fecha es una de las drogas que han sido investigadas en ensayos fase 2 y se ha utilizado solo o en combinación con quimioterapia, especialmente con esta droga, con irinotecan, y logró su aprobación por la FDA para uso en el glioblastoma en recaída. Sin embargo, hasta el momento, una de las limitantes es que en ninguno de los estudios, a pesar que son muchos ya, se ha logrado demostrar un beneficio en la sobrevida. Esto quiere decir que el paciente mejora, ustedes ven respuestas radiológicas importantes, pero la sobrevida del paciente no mejora. Aquí les presentamos qué ocurrió con este modelo de tratamiento. Este es un paciente que tuvo un glioblastoma recurrente, ¿no?, que está en la columna de la izquierda. Esta era la lesión vista en otro corte, y luego de 4 ciclos de este tratamiento que se diseñó con bevacizumab y irinotecan, tuvo una respuesta parcial. Cuando se sigue al paciente, este es en otro paciente, en otro modelo, en otro paciente de modelo, tenemos este tumor que igualmente en un tiempo mayor desaparece. Entonces, las respuestas que ustedes miran objetivamente son bastante buenas en algunos casos. Sin embargo, el paciente después presenta lo que nosotros vamos a revisar en una recaída o en una pseudoprogresión, que es ya un problema de interpretación radiológica. Cuando el paciente, después de estar con una radiografía o una resonancia magnética muy buena, de pronto aparecen imágenes que el radiólogo no sabe decirles si está peor, si está mejor. Nosotros vemos que el paciente está muy bien, pero sin embargo tiene radiografías o resonancias que indican que el paciente está mal. Y eso es un problema que se llama pseudoprogresión y hay que saber diferenciarlo de una respuesta favorable al paciente. Entonces, en este modelo del bevacizumab, y para simplificar la información, la combinación con irinotecan resultó ser en la más eficiente. La respuesta llega a ser bastante aceptable, con una sobrevida promedio
de 50 meses, a los 6 meses de 50.3 meses para el periodo libre de progresión y la sobrevida total de 8 meses aproximadamente en pacientes con glioblastomas recurrentes, lo cual significa un logro muy interesante, dado que un paciente que tiene una recurrencia por glioblastoma a lo más sobrevive unas cuantas semanas o 2 o 3 meses. ¿Y qué pasa cuando el paciente recae después de haber recibido bevacizumab? Aquí se han estudiado en algunas series combinaciones que tienen que ver con seguir con el bevacizumab asociado a una quimioterapia diferente. Es decir, que es posible hacer que un paciente que ha fallado, que ha recaído después de haber recibido bevacizumab, pueda continuar con esa misma droga y pueda cambiar el componente de quimioterapia por otra. Entonces, ese enfoque también ha probado ser útil, pero lamentablemente los resultados en tiempo no son buenos. Hay algunas preguntas que no se han podido responder con respecto al glioblastoma multiforme tratado con bevacizumab. Una de ellas es que solo hay resultados de fase 2, de los cuales tenemos todos el conocimiento. No sabemos si los cambios en resonancia magnética realmente reflejan reducción del tumor o reducción de solamente las vesículas sanguíneas. Y existe una preocupación sobre la progresión rápida al parar el tratamiento. Este es un hecho bien llamativo. Cuando ustedes están tratando a un paciente con bevacizumab y les suspenden el tratamiento, bruscamente el paciente va a tener como una explosión de la tumoración en las próximas semanas. Y esa es una de las limitantes y deben advertir al paciente que cuando él deja de recibir el medicamento, va a observarse un rápido deterioro en la imagen y también clínicamente. Hay una de las líneas que mencionó el doctor Carpio, que se está incentivando fuertemente y también forman parte de lo futuro del manejo del glioblastoma y tiene que ver con las radiaciones que incluyen neutrones, protones, iones de helio, otros núcleos pesados, pi mesones, neutrones térmicos. Y a pesar de las ventajas teóricas con respecto a la distribución de dosis y efecto radiobiológico, la mayoría de ensayos han fallado en demostrar mejoría en la sobrevida. Entonces, se ha invertido mucho dinero y tiempo y tecnología en encontrar algún sustituto o algún elemento de radiación que pueda mejorar los resultados de la radioterapia convencional. Sin embargo, todavía no hemos logrado en esta enfermedad algo significativo. Hay una opción de tratamiento interesante que ha aprobado la FDA, que no lo hemos escuchado en una de las reuniones sobre el glioblastoma abiertamente, pero cuando ustedes revisan la literatura, la FDA aprobó una máquina que se llama TTF, que es un dispositivo pequeño, casi como una bomba reservorio de quimioterapia, que tiene unos electrodos y que tiene campos magnéticos y campos eléctricos. Entonces, esos campos eléctricos de alguna manera actúan a nivel de los tumores cerebrales y el paciente es conectado como si tuviera un celular conectado a la cabeza, al cuero cabelludo, con unos electrodos y luego se carga una batería. Se ha demostrado que eso es capaz de detener el crecimiento tumoral de un glioblastoma por un tiempo relativamente significativo. Hay pacientes reportados que han sobrevivido varios meses y la FDA aprobó este tratamiento como estándar en algunos pacientes. Sin embargo, tiene solamente una categoría 2B para la mayoría de guías de clínicas de uso. En nuestro medio no tenemos conocimiento que se usa. Y este es el problema que estamos mencionando de la pseudoprogresión. Y este es lo que podríamos decir un caso índice, ¿no? Un paciente que tiene una resección total de un tumor que no tiene déficits neurológicos y que está muy bien. Luego se presenta un deterioro luego de haber recibido
un tratamiento con radiaciones en este caso, y el paciente se considera en este momento, cuando tiene esta resonancia, como que estuviera en franca recaída y el paciente un pronóstico sombrío. Pero llamativamente, sin ningún tratamiento, meses después, vuelve otra vez a tener una resonancia limpia. Entonces, ¿qué pasó? ¿El radiólogo se equivocó? ¿O hubo magia? ¿O funcionaron los tratamientos folclóricos que le dimos? ¿O de repente si le dimos penicilina, creímos que la penicilina lo curó? No es eso. Estábamos frente a un fenómeno que se llama pseudoprogresión. Esta segunda lámina, en realidad, fue solo una reacción tisular que mostró hipercaptación del contraste, pero que no era relacionado a una actividad tumoral. Los elementos que tenemos, los criterios que utilizamos para calificar recaída o actividad tumoral en resonancia magnética no son perfectos para el caso de los glioblastomas. Y acá se ha estudiado ya en qué momentos puede ocurrir esta pseudoprogresión. Y aquí ustedes regresamos a la historia natural del tratamiento del glioblastoma, que no deben olvidar. Si algo aprendieron en este simposio, recordar que el glioblastoma primero se opera, luego se da un tratamiento con quimio y radio, y de ahí viene el drama del glioblastoma. Cuando pasan después de 2 a 4 semanas, ahí viene qué hacer con el paciente, ¿no? Un grupo de pacientes son después considerados que van peor, y dentro de los que van peor, no todos realmente deberíamos considerarlos como peor. Cierto que hay un grupo que están peor, 25% de ellos se consideran como pseudoprogresión, porque estos tienen imágenes radiológicas malas, sin embargo clínicamente están muy bien, y solo un 25% de estos pacientes son considerados en verdadera desmejoría y progresión. Y el 50% de estos pacientes van a tener enfermedad estable o van a sentirse mejor. Ahora, ¿qué explicaciones les podríamos dar a este fenómeno de pseudoprogresión en este tiempo? ¿Cómo podríamos explicar por qué pasó esto? Podríamos decir que esto fue un efecto de la combinación de radioterapia con temozolomida. Podríamos decir que fue un cambio radiológico visto por el retiro progresivo de los esteroides, ¿no? Porque de verdad el crecimiento del tumor estuvo allí, o porque realmente no sabemos si hay algún fenómeno local que ha hecho que tengamos una respuesta radiológica de captación o de anomalía en la interpretación final de este caso. Pero es cierto que tenemos que enfrentarnos con nuestra verdad, y la verdad es que los pacientes, tarde o temprano, después de un tiempo que es más allá del año, van a pasar a lo que se llama enfermedad progresiva. Enfermedad en progresión ya significa el momento en que el paciente va a entrar rápidamente en una etapa decadente y va a tener un evento de desenlace final. Entonces, los retos de diagnosticar enfermedad progresiva pasan pues por descartar la pseudoprogresión mencionada. Hay que tratar de mejorar, aumentar la mejoría clínica sin progresión del tumor, especialmente luego de la quimiorradiación, que tratamos de hacer con denodados esfuerzos, pero con muy pocos resultados buenos. Y una recomendación importante es que el primer scan después de la radioterapia y quimioterapia no debería ser usado para decisiones de tratamiento. Este es un error o que hemos cometido todos y que ahora en la revisión de la historia debemos reconsiderar. Entonces, esta es una llamada de atención para que después de que termine un paciente la radioterapia y quimioterapia y le hagamos una resonancia magnética, no consideremos este resultado como definitivo. Y no olvidar que ustedes pueden ver una imagen negativa, pero el paciente está bien, y la recomendación final es tratar al paciente y no al scan, ¿no? Entonces, existen por supuesto muchos métodos que se están tratando de investigar con respecto a mejorar la distinción de esta pseudoprogresión, y ahí tenemos por ejemplo una espectroscopía, PET scan, SPECT scans, pero ninguno de ellos es
lo suficientemente bueno para ser confiable en esta decisión. ¿Qué opciones tenemos cuando el paciente tiene una recurrencia? Se puede intentar cirugía nuevamente con una resección, aplicando o no carmustine en obleas. Se puede volver a irradiar o se puede utilizar quimioterapia, volver a reexponer al paciente a temozolomida o a otras drogas, nitrosoureas, anticuerpos monoclonales, bevacizumab, o poner al paciente en ensayos clínicos, que es lo más aconsejable probablemente. En todas estas recomendaciones aparecen ya las drogas que prácticamente estamos dejando en glioblastomas y que se consideran como que fallaron a pesar del gran esfuerzo que hicimos. Erlotinib, Ensastaurin, Edotecarin y el Cediranib. Ninguno de los estudios con estas drogas mostró una ventaja. La talidomida, que es una antiangiogénica, también tiene una respuesta bastante significativa en algunos casos, pero también pobre. No es de mucho tiempo de duración, promedio unas 2 o 3 meses, y la sobrevida de los pacientes pues alcanzó alrededor de 28 semanas nada más. ¿Cuáles son los ensayos clínicos principales que estamos viendo? Y estos son los principales. Los que estamos llevando en fase 3 son el ABAGLIO y el RTOG, que son los mayores. Ya tenemos algunos resultados publicados. En ambos se utiliza radioterapia con temozolomida y seguida de temozolomida en forma mensual en el primer brazo. En el segundo brazo se utiliza el bevacizumab hasta progresión. Y en el RTOG tienen algo similar, comparan la combinación de temozolomida con radioterapia versus temozolomida, y en el segundo brazo se incluye una combinación que bevacizumab. Bueno, la idea de estas dos escuelas o dos grupos era ver si el bevacizumab a largo tiempo ofrece una ventaja significativa. Los resultados preliminares han sido publicados hace pocas semanas, después de mucho tiempo de haber iniciado esta investigación, y mostraron respuestas interesantes a favor de la inclusión del bevacizumab, pero la sobrevida de los grupos no mejoró. Esa fue la conclusión a la cual llevamos. Y los editoriales de las revistas principales de oncología de los últimos meses llenaron editoriales diciendo que si el Avastin o el bevacizumab realmente debería seguir siendo utilizado en el tratamiento futuro, con el énfasis que veníamos haciendo, o que ya teníamos que pensar en otras soluciones. La verdad que si no logramos una mejoría en sobrevidas, difícilmente podríamos obtener alguna mayor ventaja en el uso continuo de esta droga. También se ha mostrado algún avance significativo en la combinación de bevacizumab con carboplatino en casos de glioblastomas recurrentes. Este estudio ya está cerrado para la admisión. Los resultados preliminares indican que es de alguna forma útil en algunos grupos de pacientes. Los casos de glioblastomas especiales son los glioblastomas en edad avanzada. ¿Qué es lo que se recomienda ahí? Temozolomida y un curso corto de radioterapia, o radiación de curso corto para los pacientes que son mayores de 65 años, considerando que muchos de ellos son pacientes lábiles, que son pacientes que no van a poder tolerar terapias agresivas. Y algo interesante es la adición de las vacunas del EGFR, este protocolo STUP, que utiliza en uno de sus brazos esta vacuna. Cuando tenían a los pacientes EGFR positivo, observaron resultados preliminares en los estudios fase 2 muy interesantes. Y aquí, en la conclusión, con respecto a lo que mencionamos de los pacientes que utilizaron estos inhibidores del EGFR, tales como erlotinib y gefitinib, ambos drogas, a pesar de haber mostrado actividad como agente única, fue modesta. Los pacientes que pueden ser más sensibles son aquellos que tienen esta mutante de variante 3, la EGFR8,
y aquellos que tienen la fosfatasa intacta y analógica de tensina, el PTEM, que podrían ser algo privilegiados en la respuesta a estas drogas. Aquí una de las cosas interesantes es qué está pasando a nivel local, qué podemos hacer a nivel local con un tumor como este, que tiene ya una recurrencia después de haber sido tratado adecuadamente. ¿Se puede aplicar la droga directamente si es que nosotros no podemos llegar por vía sistémica, si es que no podemos hacer que alcance niveles mejores? ¿Podríamos tener alguna ventaja utilizando una aplicación directa de la droga en el lecho tumoral? Esto es lo que se conoce con esas siglas, la CED, que es una línea de investigación que va a ser desarrollada en el futuro, porque hay algunos resultados que indican que podría ser posible una ventaja terapéutica al aplicar directamente una droga en el lecho tumoral de un glioblastoma resecado después de recaída y que podría permitirnos una ventaja local interesante. Aquí, en los estudios de resonancia de este caso, el seguimiento de 6 horas, 24 horas y 48 horas, mostrando pues que esta droga se queda dentro del tumor, del lecho tumoral, y que en el futuro los resultados indican un control mejor que el que podríamos obtener con una resección sola o con radiaciones en forma complementaria o con algún tratamiento sistémico. Eso ya no es una ficción, ya se utiliza en forma clínica, que ustedes tienen el modelo de desarrollo físico para la aplicación de la droga, ¿no? Y los blancos cómo los utilizan los neurocirujanos. Pero, lamentablemente, esto requiere de una tecnología especial y tener disponible una sala de operaciones equipada con un equipo de resonancia magnética dentro de esta misma sala. Entonces, para concluir, vamos a resumir algunos hechos con respecto a las principales cosas que hemos mencionado. En primer lugar, con respecto al bevacizumab, se ha demostrado que reduce el volumen tumoral, que aparentemente reduce lo que es la inflamación cerebral, aumenta el tiempo de progresión tumoral y no sabemos si la sobrevida puede aumentar, dado los dos estudios que hemos mencionado que salieron negativos. Las desventajas de esta droga son que solamente se puede usar por vía intravenosa, que recuerden que es una droga que tiene riesgo cuando el paciente se tiene que operar por alguna situación posterior. No se puede intervenir a ningún paciente tratado con bevacizumab por más de 40 semanas después de haber terminado la droga, porque se inhibe la cicatrización de las heridas. Asimismo, que es una droga que aumenta el riesgo de trombosis, de embolia pulmonar y de hipertensión arterial. Otros tratamientos que también son interesantes son los que tienen que ver con inmunoterapia. Estos son múltiples enfoques que se han investigado. Aún no hay estudios a gran escala disponibles. Es una línea muy interesante. Hay un par de ellos que a fines del año pasado mostraron resultados que han motivado el interés de un estudio prospectivo a gran escala a nivel mundial. Y la terapia génica, que mostró en experiencias iniciales un problema, que ustedes pueden tener resultados en el laboratorio directos adecuados, pero el problema que enfrentamos cuando queremos emplear en forma clínica la terapia génica es que esta droga no se puede llevar con facilidad hacia el lugar donde uno quiere que trabaje. Hay problemas en el transporte de estas moléculas hacia el lugar donde están los tumores. Obviamente esto se está tratando de vencer y la investigación de continuar con el tiempo. Y una de las cosas frustrantes para los que hacemos oncología es que hay una gran limitante en el conocimiento del glioblastoma debido a que la cantidad de estudios prospectivos, randomizados, que son considerados ahora el estándar para poder decir si algo que decimos es verdad o no en oncología, choca con una realidad que solo el 5% de casos elegibles para un protocolo al final ingresan para ese estudio.
Nos ha pasado también a nosotros que pensábamos que podíamos incluir pacientes para determinados protocolos y cuando llegamos a la práctica, por muchas razones, básicamente la aceptación del paciente, un número muy pequeño solo puede ingresar a estos estudios. Y eso no es una realidad local, es una realidad mundial. En conclusión, el manejo del glioblastoma permanece como un reto con medias de sobrevida de 9 a 15 meses. La sobrevida ha sido mejorada por la resección del tumor y por la radioterapia adyuvante más quimioterapia concurrente. Hasta ahí todos estamos de acuerdo en que eso es lo que tenemos que hacer hasta ese punto en glioblastomas. La temozolomida sigue siendo componente de estándar de manejo y las direcciones de investigación que hemos mencionado son las que nos van a poder ayudar para la etapa posterior a esta quimio-radioterapia. El uso de terapias blanco dirigidas, la terapia moldeada de manera individual basado en un perfil genético, es una de las líneas principales. Se debe estimular a todos los pacientes para participar en ensayos clínicos y el secreto de manejar a los pacientes por un equipo multidisciplinario, lo cual resulta ser lo más importante. Recordar también que el glioblastoma es una enfermedad rara, pero mortal. No se conocen factores de riesgo. No hay forma de hacer una detección temprana. Tenemos hasta el momento un gran aumento del conocimiento, de la comprensión de los fenómenos moleculares, del origen, mantenimiento y progresión del glioblastoma. Hemos aprendido que todos estos puntos pueden ser útiles para el mejor tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, la traducción de estos resultados hacia un mejor desenlace clínico es difícil. No olvidar que ya disponemos de marcadores moleculares clínicamente utilizables y que proporcionan información pronóstica y muchos otros elementos que están fuera de los conceptos clínicos hacen difícil el tratar eficazmente a un glioblastoma, especialmente la parte logística, la parte de contar con centros especializados, la parte de contar con infraestructura y la reconocida capacidad económica que debe ser un componente importante para el manejo de esta enfermedad que en sí es sumamente costosa, sumamente onerosa, no solamente para las familias, sino también para los estados, para los hospitales, para los seguros y, lógicamente, para los médicos que hacemos esta especialidad un gran reto para el futuro. Con esto queríamos ver si ustedes tienen alguna motivación a participar en grupos de trabajo para el futuro del glioblastoma. Es importante que todos colaboremos con algo de nuestro esfuerzo para el desarrollo del conocimiento de esta entidad que requiere urgentemente cambios en un futuro cercano porque no hemos avanzado mucho en los 10 años a pesar de todo lo que hemos mencionado. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que podamos contestar. Doctor Rodríguez, Sí. disculpe, ¿me podría explicarnos un poquito más la terapia genética? Bien. En la parte de la terapia génica o genética, la idea es encontrar algún blanco dentro de del material genético del tumor para poder ser modificado. De manera que si en el desarrollo de un tumor encontramos que ha habido algún cambio en la información genética desde ser una célula natural, uno podría, en teoría, cambiar, como al cambiar un chip de una computadora, el chip que está dañado para que pueda volver otra vez esta célula a ser funcional. Entonces, ese es el concepto principal de lo que es terapia genética. Pero, ¿cómo hacerlo? Pues primero uno tiene que identificar cuáles son esos puntos que podrían estar dañados y luego tiene que preparar con las técnicas de laboratorio los chips o los elementos que puedan llegar y transportarse hacia ese lugar para que puedan ser a futuro
los que puedan curar esta enfermedad. Entonces, es todavía un concepto bastante primario, pero de gran futuro. Se supone que la solución para gran parte de los tumores va a venir del manejo de la información genética o molecular. Igualmente, podemos aprovechar la modificación del material genético de algunos virus o de algunas bacterias o de algunos vectores que puedan servirnos para que estos sean los que puedan después ser utilizados en la terapia de un tumor específico. Igualmente se puede sacar, como se hace en algunos tipos de tumores, el material tumoral que luego es procesado en el laboratorio y luego se preparan algunas sustancias que pueden modificar ya el contenido genético y volverlo a introducir al huésped. Son técnicas que bueno, aparecen como algo descabelladas, pero son reales y posibles, y hay estudios abiertos todavía en esas líneas. La vacuna, doctor, es contra el factor epidémico de crecimiento, ¿no? Sí. Y ahí también se puede agregar radioisótopos por hacer radiobioterapia, ¿no? Sí, las vacunas, hay dos de estos trabajos que publicaron a fines del año pasado que mostraron que las vacunas podrían ser efectivas. El término vacuna en cáncer es un término que está siendo removido y pulido para poder decir, cuando hablamos de vacunas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Recuerden que por ahí circulan algunos anticuerpos que decían que eran vacunas para el cáncer de pulmón, y cuando trataron de explicar el concepto de vacuna no era el que todos deberíamos entender, y más bien era un anticuerpo monoclonal como cualquiera, seguía siendo. Así es, el concepto ese no está del todo aclarado, pero la verdad es que hay algunos grupos que trabajan fuertemente en eso. Doctor, yo simplemente quisiera agregar algo que no mencioné, la terapia con radiaciones. Hay una técnica también que es la terapia intraarterial selectiva. Consiste en hacer una arteriografía y luego a través del mismo catéter de la arteriografía que muestra que es una circulación seminal, se inyecta una solución de itrio 90 unido a microesferas de ácido plástico de 15 a 25 milímetros de diámetro, que queda atrapado en el lecho capilar, y pues una fuerte radiación beta, porque el itrio 90 es un emisor beta puro. Entonces, una fuerte radiación en el volumen tumoral como refuerzo, con protección de nuestro tejido. Son intentos de contribuir a mejorar el neuropronóstico. Tenemos preguntas, doctor Rodríguez. Hemos terminado la presentación con un fuerte aplauso, por favor. Es para mí una satisfacción poder entregar un diploma, doctor. Porque no somos médicos que nos han demostrado, doctor. Deseamos que siga su futuro profesor y estudiante, doctor. Vamos a tomar el examen en 10 minutos, está relativamente sencillo para los que han asistido. Es una necesidad porque si no el colegio médico no reconoce el certificado, ¿no? Pero antes de eso, vamos a pedir al doctor Rodríguez que clausure este evento con unas breves palabras, doctor. Bueno, a nombre del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia de la Clínica Ricardo Palma, y a nombre también de la Asociación Peruana Vida Sin Cáncer, que han sido los organizadores principales de este evento, queremos darles a ustedes las gracias
por su participación. Es para nosotros motivo de orgullo presentarnos ante las ligas mayores en la sociedad científica, y hemos logrado con gran esfuerzo el reconocimiento de este curso por las universidades acreditadas del país. Nosotros estamos convencidos que la única forma en la que podemos avanzar es con un conocimiento transparente e imparcial, que busque que todo lo que podamos decir sea posible de probar. Y los invitamos a participar activamente con nosotros en los siguientes cursos que vamos a desarrollar durante todo este año. Tenemos la intención de cubrir todos los campos de la oncología, para lo cual contaremos con la participación de ustedes, la ayuda de nuestros amigos de las empresas que colaboran en nuestras actividades diarias, con la emoción de todo nuestro personal y el empuje que le pongan todos los que colaboran también a nivel de la docencia. Vamos a tratar de incluir a los mejores profesores que podamos dentro de estas charlas. Y debo comunicarles que cuando termine cada curso vamos a colocar las charlas que se han dictado en nuestra página web, o las puedan bajar ustedes como se hace desde otros lugares, para que puedan recordarlas si es que ustedes tienen a bien tomarnos como una fuente de información. Esa misión esperamos que logre sus frutos, y nosotros vamos a estar complacidos de haber contribuido en algo en el conocimiento del cáncer. Muchas gracias a todos por su presencia y su participación, y esperamos haber cubierto las expectativas que ustedes han tenido. Muy reconocido. Sí,